Pasteur au Musée Pasteur. Bienvenidos al Museo de Pasteur. Hoy viajarán a través del tiempo escuchando explicaciones, experimentaciones y conclusiones. A continuación vienen los científicos Aristóteles y John Dee apoyando la teoría. Buenas, yo soy Aristóteles y yo soy un pensador filosófico cuyos pensamientos han resaltado en la historia y han sobresalido y también han sido base de algunos pensamientos de hoy en día. Yo, en mi opinión, pensaba que la vida era generada por materia viva o no viva, gracias a que los objetos inanimados eran objetos vitales. En mi conclusión es que la vida es generada por la reproducción sexual o también por la generación espontánea. Buenas, yo soy John Dee. Yo fui el que se encargó de afirmar y dar pruebas científicas sobre la teoría de la generación espontánea, fusionando la vida animal y la vegetal. También fue el que afirmó la multiplicación de cromosomas, encerrándolas en un jarrón para que no tuvieran ninguna clase de contacto con el exterior. Y mi conclusión es que la sopa se quedó muy turbia y con problemas. A pesar de que habían pruebas contundentes y personas que apoyaban la teoría, habían también científicos que decían que la hipótesis de Milgram estaba mal practicada. Entonces vino el científico Francisco Redi y nuestro mentor Luis Pasteur a probar que la hipótesis era errada. A continuación, Francisco Redi y Luis Pasteur. Buenas, mi nombre es Francisco Redi. Fui un médico, naturalista y filósofo que desmintió la teoría de la generación espontánea. Para desmentir esta teoría hice un experimento en el cual pusimos varios trozos de carne en varios jarrones, unos bien cerrados y unos abiertos. De esta manera, si las moscas y insectos no tenían contacto con la carne, no habría vida. Mi principal conclusión fue que si las moscas no ponían sus huevos en la carne que las moscas ponían sus huevos en la carne y que los gusanos salían del mismo cuerpo. Bonjour, je m'appelle Louis Pasteur. Me llamo Louis Pasteur, científico sobresaliente por mi técnica de preparación de alimentos llamada la pasteurización. Sin embargo, también se me conoce por haber tenido un papel crucial en reafirmar que la teoría de la generación espontánea era errónea. Utilizando matraces de cuello de cisne, demostré que los microorganismos quedaban atrapados en el cuello de cisne y no llegaban al caldo que usaban como fuente de vida. Al quitar el cuello de cisne sí llegaban al caldo y propagaban la vida. Mi conclusión fue que los microorganismos no nacen por generación espontánea en la sustancia alterada, sino que estos son los responsables de causar la alteración en las sustancias. Gracias. Ninguna teoría debe ser rechazada o aprobada por solo tener una hipótesis. Así que para tener una hipótesis bien deben tener la aprobación y tener una hipótesis concluyente de manera contundente. El fallo de la generación espontánea nos demostró que la vida sigue y seguimos con ella. Gracias a nuestras mentes brillantes que nos ayudaron a descubrir la vida científica, a descubrir los experimentos científicos como la generación espontánea y otros proyectos que también inventaron o averiguaron, y por la historia de la humanidad. Espero les haya gustado nuestra dramatización y que sigan su recorrido. Bueno, por esta parte del recorrido observaremos lo que nuestras científicas tienen para decir sobre sus experimentos. El experimento Redi. Este experimento es un experimento que
demostraban los gusanos de la carne. En este caso, los gusanos no fueron por la putrefacción, sino por los huevos de las moscas que se paraban sobre ellos. Yo les hablaré sobre el experimento histórico de la generación espontánea y los 3 tipos de carnes que sufrieron las carnes en diferentes condiciones. La primera es la putrefacción. Las trozos de carnes expuestos al aire libre, llenándose de microorganismos descomponedores como bacterias y hongos, lo cual traía a malos olores y cambios visibles de la textura y color de la carne. Aparición de larvas. Los trozos de carne cubiertos con gasas, permitiendo el paso del aire, pero no de los organismos, a menudo mostraban la aparición de larvas, las cuales aparecían de los huevecillos que depositaban moscas u otros insectos. Por último, la ausencia de cambios en los trozos de carnes protegidos, los trozos de carnes resguardados de la exposición al aire y organismos no mostraban signos de putrefacción y tampoco aparición de larvas, lo que llevó a la conclusión de que los seres vivos no aparecían espontáneamente, sino que necesitaban seguir su preexistencia. En el siglo XIX, Louis Pasteur realizó un experimento espontáneo que se dio con la matraza y el cuello de cisne, lo que hace que los microorganismos se los agarren estériles para seguir en la generación espontánea. La mosca que utilizamos en este experimento es la mosca de carne, cuyo nombre científico es Sarcófago carnero. Pertenece a los artrópodos anfibios. Se caracteriza por tener exoesqueleto, es decir, el esqueleto por fuera. También pertenece a la familia de Sarcofagidae. Estas moscas son generalmente de color gris y negro, que cuentan con vellosidad en todo el cuerpo. ¿Qué hacen estas moscas? Por lo general, estas moscas se alimentan tanto de carroñas y como de alimentos y buscan las áreas corporales con heridas. No solo son insectos, sino que transmiten gérmenes patógenos y además de eso, ello se caracterizó que Son larvas. Y para finalizar, van a pasar por el stand de regalos, donde les vamos a obsequiar chocolates, uvas y un pequeño separador de libros que tiene cierta subvención. Y mi compañera aquí les va a explicar el portal. Bueno, buenas tardes, caballeros y damas, damas y caballeros, bienvenidos al Museo de la Generación Espontánea de nuestro estilo. Les quiero explicar un poquito de lo que se trata acá en cada cosa. Antiguamente la uva representa el vino de uva. Era uno de los vinos favoritos de los Pasteur. El chocolate está hecho 70% cacao, ya que en esa época no existía el chocolate de leche ni con frutos secos. El café que ven en el centro de la mesa representa una bebida que se tomaba mucho en Francia junto al té. Y les agradezco mucho por su atención y espero les haya gustado. Entonces, aquí va las dos. Buenas tardes. Buenas. ¿Dónde van a hacer un experimento?
inicia en el año 1817 en un hotel grande y lujoso en París, Francia. En esos tiempos el agua no era muy potable y la gente no podía tomar agua. Entonces tenía que tirar sus heces por una ventana a la calle, lo cual hacía que las ciudades olieran horrible. Por eso los franceses inventaron el perfume. Doctor, creo que tenemos una paciente muy grave. Buenas tardes, doctor. Vengo a contar mis síntomas. En estos días estoy con malestar en el estómago, hasta vomitando y me cuesta respirar. Ok, eso me parece una infección de riñón, lo cual es muy grave. Esto también puede ser causado por falta de higiene. Nuestra lección acá sería es cuidar nuestra higiene y mantenernos limpios. Gracias. Entrar a un quirófano en 1865 era una apuesta a vida o muerte. El único procedimiento habitual para ahuyentar las infecciones consistía en ventilar las salas de hospitales con el fin de expulsar el mal aire que se creía que exhalaban las heridas y se contagiaban a los otros pacientes. Los médicos llegaban al quirófano con su ropa de calle y sin siquiera lavarse las manos. Se calzaban una bata con restos de sangre seca y pus a modo de galones en el uniforme. En medio de la intervención utilizaban los ojales de la bata para colgar los hilos de sutura y así tenerlos a mano. El instrumental, si acaso, se limpiaba después de la operación, pero no antes. Si un bisturí se caía al suelo, lo recogían y proseguían. Si era un momento preciso de utilizar las dos manos, agarraban el bisturí con los dientes. Las sondas que se empleaban para drenar el pus de la herida de algún paciente era a continuación al día siguiente de la cama. Uno de los problemas de las infecciones es que era muy acuciante y llegó un momento donde empezaron a hablar sobre el abulir de la cirugía en los hospitales, pero llegó un médico llamado Joseph Lister a tener un poco de sospechas a la raíz del completo infecciones. Él se dio cuenta que las infecciones no se creaban por el aire, sino se creaban por la misma llaga. Lister descubrió un químico francés llamado Louis Pasteur. Él leyó las fermentaciones y se dio cuenta que era por los gérmenes y los microbios invisibles a los ojos. En el campo de la medicina, que se trata de la eliminación total de virus, bacterias u hongos que se encontraran presentes en un objeto o material. Existen varios métodos. El método químico, que utilizan sustancias letales contra los microorganismos. El método físico, que utiliza la filtración y la radiación. Y el método térmico, que utiliza el calor. Aquí aprenderán cómo a lo largo del tiempo este proceso fue evolucionando
gracias a los aportes de Luis Pasteur y a su teoría bacteriana de las enfermedades. El pensamiento de Luis Pasteur. Me siento compenetrado por dos intenciones profundas. La primera es que la ciencia no tiene padre, la segunda, que me parece escribir la primera, pero sin embargo, solo es consecuencia directa de ella. Es que la ciencia debería ser la más alta personificación de la patria. La ciencia no tiene patria porque el saber en el patrimonio de la humanidad, la antorcha que alumbra el mundo. Luchemos entonces en el ámbito pacífico de la ciencia por la dominancia de nuestras patrias respectivas. Ahora estaremos pasando a la medicina en el siglo XIX. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Miriam Rodríguez y les voy a estar hablando sobre la medicina en el siglo XIX. La medicina en el siglo XIX era muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Muchos tratamientos se basaban en la superstición y en la tradición más que en la ciencia. Además, por falta de conocimiento científico y tecnología médica limitada, las cirugías eran totalmente peligrosas y solían ser sin anestesia. Las infecciones eran comunes y también podrían ser hasta mortales debido a la falta de medicamentos o de antibióticos adecuados. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Valeria Balón. Buenas tardes. ¿Cómo era la higiene en el siglo XIX? A inicios del siglo XIX, la higiene era concebida como una ciencia médica que ayudaba a prevenir las enfermedades de la salud de los individuos en su entorno. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Isaac Rodríguez. Enfermedades del siglo XIX. En el siglo XIX hubieron una variedad de enfermedades, pero las que más causaron disturbios en esta época eran la cólera y la viruela. Y también en este siglo XIX se desembocaron dos hechos muy importantes que serían la anestesia y el descubrimiento de microorganismos, que modificarían las enfermedades y revolucionarían los tratamientos terapéuticos. Hubo unos avances con la comprensión, además de la relación y con la mala higiene que había. Luis Pasteur, cuando entró en la medicina en el siglo XIX, demostró que la mayoría de las enfermedades eran causadas por microorganismos como bacterias u otros patógenos. La importancia de la limpieza del personal. Lavarse las manos regularmente, bañarse constantemente y mantener la ropa limpia. En el siglo XIX se lavaban las manos en un baúl de aluminio. Mejora en la condición sanitaria. En el siglo XIX se reconoció la importancia de tener unas mejores condiciones sanitarias en las ciudades. El sistema alcantarillado y la eliminación de residuos. Los profesionales, tras haber tratado a un paciente enfermo, trató a una importancia crucial. Siguiendo las ideas de Pasteur, Lister buscó una sustancia para aniquilar a los gérmenes. Después de varias pruebas llegó al ácido carbólico, hoy llamado fenol, un compuesto que empleaba para evitar la putrefacción de las trampillas del ferrocarril y la madera de los barcos, y se aplicaba en las aguas de las ciudades. En 1965, después de empezar mal, se empezó
Después de eso, un niño fue atropellado y fue su primera cicatrización sin infecciones. En condición como dormido. También se podía dar vodka o alcohol. En el siglo XIX, en este momento eran muy peligrosas, pero ya que después, unos meses después, pudieron crear la anestesia. Bienvenidos a la sala de microbiología, pasteurización y fermentación. El primer grupo que va a ser presentado es el de microbiología. En 1850, Louis Pasteur inició la investigación en los procesos de fermentación, ya que antes existía la creencia de que dicho proceso era la fuerza vital que generaba la naturaleza para que los alimentos se fermentaran. Pero no era así, y Louis Pasteur investigó y realizó procesos meticulosos para darse cuenta que todo era gracias a los microorganismos. Pasteur continuó su investigación y descubrió que hay microorganismos dañinos y beneficiosos para los humanos. Desarrolló un proceso como la pasteurización, que consiste en calentar la comida para destruir los microorganismos dañinos y darle más larga vida a la comida. En el campo de la medicina, Pasteur fue muy importante porque los microorganismos patógenos eran los dañinos y no los miasmas o malos olores como se creía comúnmente. Bueno, yo voy a hablar sobre los procesos de la microbiología influenciados por Louis Pasteur. Primero está la observación de microorganismos, ¿no? Que Louis Pasteur observó microorganismos en distintos contextos, tales como la fermentación, la putrefacción, enfermedades infecciosas, entre otros. Louis Pasteur, para el estudio de los microorganismos, utilizó microscopios y desarrolló técnicas para su identificación y caracterización. Ahora voy a hablar sobre la teoría de la generación espontánea. Louis Pasteur investigó la teoría de la generación espontánea, que sostenía que ciertos microorganismos aparecían espontáneamente de la materia inerte. Tras una serie de experimentos, Louis Pasteur desmintió esto y comprobó que los microorganismos ya estaban presentes en el ambiente de por sí. Ahora voy a hablar sobre la teoría microbiana de la fermentación. Louis Pasteur confirmó que la fermentación sucede gracias a algunos microorganismos específicos, tales como las bacterias lácticas. La investigación de Pasteur sobre la fermentación nos ayudó a comprender mucho la actividad microbiana que existe en los alimentos y las bebidas. Ahora voy a hablar sobre el desarrollo de la pasteurización. Louis Pasteur desarrolló la pasteurización para eliminar los microorganismos dañinos que existían en los alimentos líquidos. Esta técnica de calentamiento a temperaturas moderadas ayudó a eliminar la carga microbiana y a prevenir las enfermedades transmitidas por estos mismos alimentos líquidos. Y por último voy a hablar sobre sus aportes a la medicina. Louis Pasteur estudiaba las enfermedades infecciosas y también desarrolló muchas vacunas para la rabia, entre otras enfermedades. Esto lo hizo gracias a sus estudios en los gérmenes e inmunidad. Las investigaciones de Louis Pasteur en la medicina allanaron el camino para el control y prevención de enfermedades infecciosas. Ahora mi compañera Daniela. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre los tipos de la microbiología. Existen numerosos tipos de la microbiología. Cada uno de estos especializados en un ámbito de un estudio en concreto. La primera rama de la microbiología es la microbiología médica, que se centra en el estudio de los microorganismos que causan enfermedades, es decir, patógenos. También se busca las estrategias para prevenir y controlar ciertas enfermedades infecciosas, como lo es el virus de la rabia, el virus de
la poliomielitis y el virus del sarampión. Otra rama es la microbiología sanitaria, que está especialmente se divide en dos: la microbiología alimentaria, que se estudia los microorganismos de los alimentos y se busca también los efectos beneficiosos y los efectos dañinos que causan estos microorganismos. También se divide en la microbiología del agua, que se opta por estudiar los microorganismos del agua para obtener una óptima calidad del agua y así poder regenerarse, como los hongos, el virus, las bacterias y los parásitos. Otra rama de estas es la microbiología veterinaria, que se centra en el estudio de enfermedades infecciosas que solo le causa daño a los animales y a las mascotas. También se busca con su estudio prevenir estas enfermedades y controlar la salmonela y la brucela, que solo se le da a los animales y a las mascotas. Otra rama de la microbiología es la microbiología agrícola, que trata sobre los microorganismos para poder fertilizar los suelos. También se busca en su estudio la prevención y el control para poder que la agricultura surja. Entre estos, los hongos, la levadura, las cianobacterias, las microalgas y los protozoos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la definición de la microbiología. La inmunología se encarga de estudiar el sistema inmune para proteger el cuerpo sobre las enfermedades. También está la micología. Los responsables de la micología se encargan de estudiar los hongos como Homo y Libelizar. También pueden ser muy dañinos para la salud. Yo les estaré hablando sobre los instrumentos que se utilizaron en esa época. Empezamos con los microscopios. Este instrumento es de suma importancia. Louis Pasteur lo usó para el estudio. Él utilizó específicamente un tipo de microscopio llamado Nichet, que es un microscopio compuesto, y el primer creador de un microscopio compuesto fue Zacharias Janssen en el año 1595. Estos instrumentos presentados a continuación están relacionados con la microbiología, ya que en el estudio de los microorganismos como las bacterias, virus, hongos y protozoos pueden llegar a producir y metabolizar moléculas virales. El polarímetro fue creado por William Nicol en el año 1828. Esta herramienta se utiliza para medir la fluctuación óptica de sustancias, especialmente compuestos virales. Con los tubos de ensayo son utilizados para la incubación de microorganismos, así pudiendo reproducir y almacenar diferentes tipos de microorganismos a temperaturas específicas, así también tomando muestras de ellos para mantenerlos a bajas temperaturas. Continuando con el autoclave, es un instrumento utilizado y muy importante para la limpieza y la esterilización de instrumentos
utilizando alta temperatura y alta presión para eliminar toda vida microbiana de estos, así como hongos, esporas de este tipo de microorganismos. Siguiendo con las pipetas, estas son utilizadas para medir con exactitud líquidos, también utilizadas para tomar muestras y pasarlos a medios de cultivo y de un cultivo a otro. Así también las plagas Petri son utilizadas, estas se les proporciona un medio de cultivo bastante nutritivo llamado agar, en el cual los microorganismos pueden crecer y reproducirse bajo un medio controlado. Hablamos de pipeta. El Pasteur inventó una pipeta que todavía se llama pipeta de Pasteur. Pero no me diga qué tiene de especial, no sé, Bueno, yo les estaré hablando acerca de la importancia de la microbiología. La microbiología es una de las disciplinas más importantes en biología, ya que esta permite identificar cómo ciertos organismos causan enfermedades, su cura y cómo los microbios pueden ser utilizados con fines industriales. Además de esto, la importancia de la microbiología está en el hecho en que los microorganismos están en prácticamente todos los elementos naturales en el planeta, así como en nuestras vidas, tanto como en la de los animales y plantas que están altamente vinculadas a esto. Estos seres vivos se encargan de recolectar nutrientes como el nitrógeno y el carbono, que son muy importantes para nuestro día a día. Y en cuanto a los microbios, estos se encargan de mantener el planeta sano. Estos también nos ayudan en cuanto a la atmósfera oxigenada y mantener el suelo que están llenos de cultivos y ganados de una manera sana. Además de esto, también nos ayuda con los brotes de enfermedades infecciosas, y en cuanto a la farmacología, muchos productos utilizan estos microbios. Entonces se podría decir que la microbiología es básicamente indispensable también para la biotecnología y la ingeniería genética. Bueno, yo les hablaré sobre Pasteur y el hongo de levadura. Si bien él no descubrió el hongo de levadura, hizo investigaciones muy importantes para la fermentación y microbiología de los alimentos. Pasteur, él estudió sobre el hongo de levadura del género Saccharomyces cerevisiae. A continuación, deben y podrán observar una reacción química de la levadura y el azúcar, que cuando están en contacto lo que hacen es producir CO2, bien dicho dióxido de carbono. Y bueno, como la botella no tiene más espacio y solo está el globo, se supone que tiene que inflarlo, cosa que sí, está haciendo lentamente. Sí. Toma tiempo. Toma, y creo que tiene un huequito. Sí, sí. Tiene un huequito. Por eso no tiene un hueco. Pásame un globito ahí, por favor. Disculpen. No, Pasteur no está aquí. Gracias. Hola, Pasteur, buenas tardes. Buenas, ¿ustedes, señor? Sí, soy yo. ¿A qué se debe su visita? Lo veo un poco preocupado. Sí, tienes razón. Es que todo el vino se está dañando. Es muy importante para mi economía como país. Entonces vengo a usted porque he intentado de todo, pero no he logrado nada. Ok, entonces usted me ayuda. Bueno, veré qué puedo hacer. Definitivamente esto es un tema grave. Sí. Así que, bueno, muchas gracias. Primero, la muestra del vino.
definitivamente contaminado. La muestra. ¿Listo? Voy a intentar calentarlo por un rato, a ver si eso mejora. Después de un rato largo, definitivamente ya no está tan bueno. Ok. Quizá un rato más. Sí, finalmente. Voy a detallar todo. Ok, así es. Aquí está todo detallado. Proceso. Ok, de lo que descubrí, he llegado a la conclusión de que su vino se daña tan rápido porque simplemente hay mucha contaminación en sus viñedos y hay microorganismos los cuales están dañando el vino. Tiene que tener eso en cuenta y ahí están todos los detalles de cómo arreglar ese problema. Estamos hablando de la pasteurización. Fue una revolución del mundo del vino, ya que en aquellos tiempos el vino se guardaba durante mucho tiempo, más de 10 años. Entonces, este tiempo por el cual estaba guardado era el tiempo suficiente para las bacterias. Las bacterias como la tuberculosis, brucelosis y fiebre común, las cuales atacaban en ese momento a los vinos, ya sea por su misma fabricación cuando se crearon o el traslado hacia los almacenes y almacenamiento de estos vinos. Estos eran corrompidos por las bacterias, la tuberculosis, pero gracias a Pasteur esos vinos eran esterilizados y lograban que tanto su olor y su sabor se mantuvieran. Ok, nos remontamos al siglo XIX, específicamente en el año 1850, donde Louis Pasteur hizo una serie de investigaciones sobre la fermentación. La fermentación es un cambio biológico y químico que le sucede a los alimentos y a los líquidos. Esta fermentación afecta a los alimentos en el aspecto de su calidad y su sabor. En ese tiempo se decía que la fermentación estaba ligada con lo que era la generación espontánea. Esta información le llamó mucho la atención a Louis Pasteur y él le nació la curiosidad de investigar cuál era la verdadera causa de la fermentación. A través de experimentaciones, él demostró que la verdadera causa de esto no era que la fermentación estuviera ligada con la generación espontánea, sino era que estuvo ligada con los microorganismos que había en el ambiente y también como anteriormente los vinos eran servidos en envases de vidrio y esos envases terminaban siendo contaminados. Volviendo al tema, en uno de sus más famosos experimentos, él utiliza el matraz de cuello del cisne
que, como anteriormente habían dicho mis compañeros de fermentación, se utiliza para el pase del aire, pero para que no evite la entrada de las partículas sólidas. El resultado de esto fue claro, ya que el caldo del matraz recto se fermentó y se contaminó de microorganismos. En cambio, el caldo del matraz doblado se esterilizó. Este experimento demostró de manera concluyente que los microorganismos no aparecían espontáneamente, sino era que era parte de la fermentación. Un tipo de pasteurización es la pasteurización BAT o BVAT. Esta pasteurización es el primer descubrimiento de la pasteurización, que es de la más antigua, y actualmente está en desuso. Esta pasteurización consiste en calentar un alimento desde 60 Celsius hasta 70 Celsius y dejar enfriar por 30 minutos. Louis Pasteur hizo varios hallazgos importantes durante su proceso de la pasteurización, y estos hallazgos fueron tan importantes e influyentes para todo el mundo que se empezaron a utilizar tanto en la industria alimenticia como en la medicina. En su proceso de pasteurización hubieron experimentos destacados, como los cuales fueron la conservación de los alimentos. La conservación de los alimentos se daba gracias a que esto mataba a los microorganismos y ayudaban a que se prolongara una vida útil, ya que en los vinos utilizaban químicos para que duraran más, pero eso afectaba a nuestra salud. Y ya que gracias a Pasteur se creó esta esterilización, eso que elimina los microorganismos, se logró que los humanos tuviéramos con más seguridad los alimentos durante más tiempo y más seguros para nuestra salud. Hoy les voy a hablar sobre la prevención de enfermedades. Lo que sería la prevención de enfermedades, en esa época habían varios patógenos que los alimentos, al no haber una forma de limpiarlos, causaban enfermedades tales como la brucelosis, la fiebre de Q, entre otras enfermedades más. Son cápsulas de membrana acompañados de células grandes, y estos son causados por un hongo microsporidia llamado Nosemabocomicis. Yo les hablaba del cambio físico que cuando nacen hasta que son adultos. Este cambio físico son cambios fisiológicos. La pebrina como tal no tiene cambios porque es una bacteria unicelular, un hongo unicelular, que es solo una célula y no sufre cambios físicos. El gusano S.A. como tal sí tiene, porque ellos nacen como un huevo, después se convierten en larvas, después se convierten en capullos y ya por último son mariposas. Personajes secundarios de la historia de Louis Pasteur. Jean-Baptiste Dumas. Dumas fue un contribuyente destacado en la época del siglo XIX en el campo de la química orgánica. La colaboración entre Dumas y Pasteur fue fundamental para el avance de la ciencia en el siglo XIX. Dumas le brindó a Pasteur apoyo, orientación y recursos para su investigación, lo que le brindó a Pasteur realizar importantes descubrimientos en el ámbito de la microbiología y enfermedades infecciosas. Hermes. La relación entre Hermes y Pasteur fue estrecha, ya que Hermes fue asistente de Pasteur en la Escuela Normal Superior en París. Hermes ofreció sus conocimientos en química y física para complementarlos con los conocimientos en microbiología
podemos ver sus objetos más icónicos como su escritorio, su lámpara, su reloj y, por supuesto, sus libros donde hacía anotaciones de sus experimentos. Algo mismo por acá. Aquí también. ¿Y eso? Y su tocayo. No. Siglo XX. Ahí sí no. Este momento no. Eso no. Aquí podremos encontrar una de las frases más icónicas de Louis Pasteur con su firma. Por acá. Ah, o sea que la hicieron. La falsificaron entonces. Hay expertos aquí. Aquí podemos encontrar la cólera de las gallinas. De este lado podemos encontrar la peste aviar, o también conocida como la influencia aviar. En esta sección vamos a estar hablando acerca de los experimentos del señor Louis Pasteur sobre la peste aviar, cómo se transmitía y sus consecuencias. La peste aviar, o también llamada influenza aviar o gripe aviar, es una enfermedad que se encarga de afectar principalmente a las aves de corral, como los patos, pollos y pavos. Esta enfermedad se caracteriza por la respiración grave. También puede tener diferentes cepas y distintos niveles de virulencia. Sí. Transmisión. La principal forma de transmisión de la peste aviar es a través del contacto directo con las aves infectadas, especialmente con sus secreciones respiratorias y fecales. El virus también se puede traspasar mediante el tacto con superficies u objetos contaminados, incluyendo equipos de avicultura, alimentos y agua. También en ocasiones las aves pueden transmitir este virus. Ok. Las consecuencias. La peste aviar puede causar una alta mortalidad en aves, síntomas respiratorios y también puede disminuir lo que son la producción de los huevos. El experimento de Louis Pasteur sobre la cólera de las gallinas marcó un hito crucial en la historia de la microbiología y las vacunas. Pasteur aisló la bacteria Pasteurella multocida responsable de la cólera aviar. La cultivó en el laboratorio y dejó que esta cultura se envejeciera, lo que debilitó su virulencia. Luego inmunizó a unas gallinas con esta cultura envejecida y las desafió con una cepa virulenta fresca de Pasteurella multocida. Observó que las gallinas inmunizadas no tuvieron síntomas graves de la enfermedad, mientras que las no vacunadas se infectaron y murieron. Esto demuestra la eficacia de las vacunas de conceder inmunidad. Pasteur repitió el experimento varias veces para confirmar los resultados. Sentó las bases en el desarrollo de las vacunas mediante la técnica de atenuación de patógenos. Este enfoque revolucionario se ha convertido en una estrategia clave para diseñar las vacunas que tiene un importante significado en la prevención de enfermedades en animales y en personas. Edward Jenner. Aunque Jenner y Pasteur no colaboraron directamente, este inspiró a Pasteur a desarrollar varias curas para las diferentes enfermedades que se producieron, tanto en humanos como en animales. ¿Quién era Edward Jenner? Edward Jenner era un médico del siglo XVIII conocido como el pionero de la inmunización. ¿Por qué fue conocido así? Debido a que este desarrolló la primera vacuna efectiva contra la viruela. ¿Cómo la hizo? Utilizando la viruela bovina, la cual inmunizó o combatió contra la viruela humana, causando que ésta fuera revertida. De este lado podemos observar tres pinturas. Esta de aquí se titula El Corral de la granja de Andreville, que era la granja que el señor Louis Pasteur visitaba con mucha regularidad para probar las vacunas en animales como los caballos, ovejas y vacas. Acá podemos ver el balón doble que utilizó Pasteur en su laboratorio. Esta otra pintura se llama El asilo de la cólera aviar. En el punto 1 podemos observar un cultivo sobre gelatina, en el punto 3 un cultivo sobre papa, en el punto 4 un cultivo sobre plato y en el punto 5 y 6 podemos observar dos tubos de ensayo con experimentos microscópicos. En uno está la sangre de la gallina enferma y en el otro un cultivo puro. Por aquí podemos observar otros dos tubos de ensayo, uno con la sangre de la gallina enferma y el otro con la sangre de la gallina sana. Aquí, en esta estantería, podemos encontrar algunos de los instrumentos que Louis Pasteur utilizó en sus investigaciones. Ahora procederemos a entregarles unos trípticos que contienen más información acerca de la cólera de las gallinas. Gracias, muy amable. Un comentario. Él investigó primero
vacunas contra las enfermedades de animales. Él primero hizo sus experimentos con animales, con muchos animales. Él no se atrevía a hacerlo con el humano. ¿Por qué? Porque tenía un impedimento. ¿Alguien sabe por qué no se atrevía a aplicar sus sustancias, a inocular directamente al humano? No, es esas preguntas así, tradición. Ok, ya, pero hay que... Ah, hay alguien ahí. Ah, sí, ¿ves? Que en los pasos de la experimentación nunca se tiene que ir de una vez a la parte humana, siempre tiene que probar desde el animal más pequeño. No necesariamente. No. Bueno, él sí lo hacía así, pero no es la respuesta. Los instrumentos que utilizó Pasteur para su experimento fueron las jeringas para inyectar a las ovejas, el bisturí para diseccionarlas, los tubos de ensayo para mantener y cultivar el anthrax en el laboratorio y el equipo de desinfección para asegurarse que el equipo no esté contaminado. Y los guantes para cubrirse de cualquier bacteria, cualquier contaminación. Muy bien, los felicito. Han trabajado duro y lo que me gustó fue que están claritos en las explicaciones. Que es del laboratorio Luis Pasteur. Esta se encuentra en el instituto. Sí, y no era un pintor de Finlandia. Sí, y que admiraba a Pasteur porque es que yo, si empiezan a mencionarme, okay, no, le explico. ¿Quién es tú? ¿Usted sabe la historia? ¿Usted sabe la historia? Ah, dale, pues. No, yo no sé si... Esta pintura de aquí se titula Retrato de Luis Pasteur en su laboratorio. Es una pintura hecha por el pintor Albert Adolf, que fue un pintor finlandés muy famoso en el siglo XIX. Él era reconocido por hacer pinturas históricas y también por hacer pinturas de escenas bíblicas. Sí. Él era muy amigo del hijo de Luis Pasteur y también hizo otros retratos para la familia. Sí. Él sentía una gran admiración por el señor Luis Pasteur, incluso llegó a decir que la imagen de Luis Pasteur era un oasis en el desierto de la vida parisina y que él se dedicó a una sola cosa en su vida, que fue a la ciencia y a la humanidad misma. Ok, muy bien, está clarita. Pero no era lo mismo lo que ella iba a decir. Es que Pasteur, su primera pasión fue la pintura. Y entonces en los libros de sus tesis, los dibujos, por ejemplo, esto, claro, ustedes lo hicieron, pero las imágenes que se proporcionaron son dibujos de Pasteur. Él dibujaba y pintaba, pero bueno, después se dedicó a otra cosa. Y este pintor reconocido que acaba de mencionar, admiraba, decía que si Pasteur no hubiera investigado en el campo de la ciencia, hubiera sido un gran pintor. O sea, él le llamó la atención el dibujo y la pintura de Pasteur. A los 13 años empezó a pintar y a dibujar. No era muy buena, pero era muy buen dibujante. Eran de esos estudiantes que dibujan en la clase de otra materia. ¿Se pueden pasar el turno? ¿Me permite? ¿Directo? ¿Quién sigue? Iván, ya la verdad. Sí. No, pero la verdad que nada. Gracias. Sobre la microbiología en general, la segunda sobre la microbiología especializada en la medicina y en la cirugía, y por último la microbiología en el siglo XIX especializada en la vacuna. Pueden verlas. Muy bien, empezando por aquí, la microbiología es una ciencia que estudia y analiza los microorganismos vivos, que son aquellos que no son visibles a los humanos, o sea que solamente pueden ser vistos a través de un microscopio. Los mismos pueden ser eucariotas o procariotas. Aparte de esto, pueden ser unicelulares, o sea que poseen una sola célula, o pluricelulares, los cuales pueden ser que tienen grupos celulares bastante grandes. El Pasteur demostró que las enfermedades infecciosas se contagiaban entre personas a través de los microorganismos patógenos.
pues demostró la naturaleza de las enfermedades y de la misma forma desarrolló las vacunas y las prevenciones de las enfermedades. La microbiología industrial estudia la explotación de los microorganismos para su uso en procesos industriales. La microbiología farmacéutica estudia los microorganismos asociados a la fabricación de productos farmacéuticos. La microbiología sanitaria estudia los microorganismos que contaminan los alimentos y los estropean o mediante los cuales pueden transmitir enfermedades a quienes los consumen. La microbiología agrícola estudia los microorganismos, especialmente hongos y bacterias, que están situados en los suelos destinados al cultivo de plantas de mayor interés económico y de cómo estos interactúan en conjunto de manera benéfica. La fitopatología estudia las enfermedades de algunas especies de microorganismos, y estos son virus, bacterias, hongos, protistas y nematodos que causan de las plantas y que también son de mayor interés económico. Finalmente, la ecología microbiana estudia el comportamiento que representan los microorganismos cuando están en un mismo ambiente estableciendo relaciones biológicas entre sí. La importancia de la microbiología se fundamenta en sus repercusiones en variados aspectos de la vida cotidiana, que no se limitan solamente a los de la ciencia de la salud. Por el contrario, el conocimiento de las diferentes formas de vida microscópicas genera impacto en diferentes áreas, que serían como las de las industrias, recursos energéticos y administraciones públicas. Si bien sabemos desde hace ya mucho tiempo de la existencia de los microorganismos, fue Louis Pasteur quien pavimentó el camino de esta gran disciplina. Es por ello que diferentes especialistas han decidido dividir esta disciplina en diferentes disciplinas independientes, como sería la microbiología general, microbiología clínica, la microparasitología y la micología, entre otros. Ahora los invito a acercarse para que vean un experimento. Este experimento que vamos a realizar va a ser la extracción del ADN. Vamos a comenzar procesando, triturando el tomate. Lo que vamos a hacer aquí es romper las células del tomate. Una vez procesado, triturado, luego de que ya más o menos todas las células se hayan roto por completo, vamos a colarlo para asegurarnos de que no haya pulpa ni cáscara o piel de lo que va a ser el tomate. Ok, al triturar el tomate estamos haciendo que el citoplasma libere lo que son estamos haciendo que el citoplasma libere lo que más o menos vamos a utilizar para poder ver el ADN. El ADN se encuentra en las mitocondrias, en el cloroplasto y en el núcleo. ¿Okay? Entonces, ¿tú cómo vas? Recordando que todo el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto están rodeados de membrana. La membrana está compuesta por lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son grasa. Por lo que vamos a necesitar un tampón de lisis para poder romper estos lípidos y poder extraer el ADN. Ya que si no rompemos lo que son las células y esto, no vamos a poder extraerlo. El cloruro sódico lo utilizamos para neutralizar lo que son... Lo neutralizamos para lo que son las cargas negativas de los grupos fosfatos encontrados en el núcleo. Vamos a utilizar bicarbonato sódico, que lo utilizamos para nivelar el pH, que no esté ni muy alto ni muy bajo. Más o menos la misma función, neutraliza el pH. Ok, ahora, como dije, de bicarbonato sódico vamos a agregar 6. Vamos a agregar 6 cucharadas.
Ahora vamos a agregar el jabón líquido, que como dije anteriormente, la membrana que cubre todos estos organulos están formados por grasa, por lípidos. Por lo tanto, qué mejor material que el jabón de lavar platos para eliminar todas estas grasas, y así al romper la membrana podemos sacar y extraer el jabón. Entonces, Se ve bonito, pero no sabe bien. Y lo vamos a agregar al jugo de tomate que teníamos para que se empiecen a romper las membranas y podamos nuevamente extraer el jabón. Porque si no pasamos por todos estos procesos, no vamos a poder llegar a la ADN. Son 2 partes por una, o sea, una parte del jugo de tomate por 2 partes de tampón de lisis. Ahora esto hay que mezclarlo. Vamos a pasarlo a un vamos a agregar aquí a mitad. Míralo. Se va a regar, cuidado. Y vamos a agregarle 5 mililitros de alcohol en lo que van a ser las paredes para que de esta forma se separe y pueda ser visible el ADN. Que se puedan acercar. Esta división que vemos aquí, esto es el ADN del tomate. ¿Okay? Esto es ahí se va separando un poco más. Todo esto que está aquí blanco es el ADN que fue extraído, como le dijimos, primero que todo procesando el tomate, para así romper las membranas y poder extraerlo. Si no hubiéramos utilizado el jabón, por ejemplo, no lo hubiéramos haber podido extraído porque la membrana está hecha de lípido. Y el lípido, la única forma de romperlo es con un jabón fuerte, bórax, que es lo que contienen los jabones. Y bueno, ahí está, ahí salió más a flote, si lo pueden ver. Esto en un microscopio, lo pudiéramos utilizar, pero no tiene luz. Pero en un microscopio se ve claro cómo está formado y cómo está unido entre sí, entrelazado. Entonces, eso es. Muchas gracias. La microbiología desempeña un papel muy importante en los campos de la medicina y la cirugía. Esta rama de la ciencia estudia los microorganismos que pueden ser hongos, bacterias, virus y parásitos, y la relación de estos con los seres humanos. En el campo de la medicina, la microbiología es crucial para conocer las enfermedades infecciosas y el manejo de estas. Los microbiólogos también estudian las estructuras, la función y la clasificación de los microorganismos patógenos y el mecanismo de infección y de transmisión de las enfermedades. Esto es sumamente importante
a la hora para recibir un diagnóstico directo y un tratamiento efectivo para las infecciones. En la cirugía, la microbiología es muy importante, es muy esencial más que todo, para evitar infecciones en el ámbito sanitario. Pues antes de la cirugía que se hacen habitualmente, se hacen análisis a los pacientes para verificar que este paciente no tenga ningún tipo de microorganismo patogenoso, o sea, para que no pueda saber cuál es el daño que hay que corregir de una vez. Entonces, durante la cirugía también se realizan diferentes protocolos para esterilizar más o menos las herramientas para hacer la cirugía y más que todo para que ninguna de estas vaya a estar infectada y cause un daño mucho más grave al paciente. Es importante saber que los microbiólogos trabajan en la identificación y vigilancia de las infecciones adquiridas en hospitales y otras instalaciones de salud pública. Además de esto, se dedican a desarrollar medidas de control para prevenir propagación de patógenos en entornos clínicos. La investigación de nuevos tratamientos. Bueno, la microbiología consiste la microbiología contribuye a nuevos fármacos y terapias para combatir las infecciones. Los microbiólogos estudian para combatir la antimicrobina y generan como nuevos terapias, como por ejemplo las vacunas y la terapia génica. Muchas gracias. Voy a presentarles este experimento que trata sobre teñir y ver la levadura en el microscopio. Bien, la levadura es un microorganismo eucariota que suele ser usado muchas veces en la industria agroalimentaria. Se usa más que todo en la producción de pan, en la producción para la masa de las pizzas, en la producción de la cerveza. Es muy esencial que al momento de trabajar con estos tipos de experimentos estemos en situaciones esterilizadas. Es por eso que yo voy a encender este mechero para estar cerca de él y estaré trabajando todo el rato con esto. Estaré trabajando con él. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Ya que estamos cerca del mechero, vamos a tomar unas gotas de agua. Tomarla y la usaremos en este portaobjeto. Ahora que la tenemos en el portaobjeto, lo que usaremos será esta herramienta. Esta herramienta, lo que haremos con ella será tomar la levadura y ponerla en el portaobjeto, más que todo para ir expandiéndola. Cada vez que terminemos de usarla, la estaremos flameando porque esta ya estará contaminada. Entonces ya estará contaminada del ambiente en sí y de las levaduras que esta tiene. Ahora, como usamos una gota de agua, esto está húmedo y está mojado. Lo que tendremos que hacer será pasar nuestra muestra sobre el calor suave. ¿Cómo usamos calor suave? Pues pasándonos por la parte superior de la mecha. La pasamos unas cuantas veces hasta que notemos de que nuestra muestra esté seca y no tenga ningún tipo de residuo húmedo. Ahora, ¿qué pasa? Tendremos que fijarla. ¿Por qué tenemos que fijarla? Pues al momento de nosotros de aplicarle el colorante, que es el azul de liteno,
tendremos que echarle agua para quitarle el exceso que esta tiene. Si no fijamos esto, nuestra prueba que hemos hecho se desaparecerá. Lo que tenemos es fijarla por la parte de la llama. Ahora, lo que tendremos que hacer será usar nuestro colorante. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que dejar que el colorante haga efecto tiñendo la levadura que tenemos en la muestra. Lo que haremos será dejarla aproximadamente 2 minutos. ¿Qué pasó? No, o sea, estamos removiendo el exceso de colorante. Ah, eso no tiene que ver. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Porque lo que después del exceso Así que de... tiene que volver a hacerlo. No. Ahí sí, Bien. Ahora sí ya tenemos listo el experimento. O sea, no se nos ha ido la muestra. Porque la muestra no se nos ha ido. Solo que había mucho colorante. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo por calor suave para que se seque la muestra y se pueda mostrar el efecto. Bien, ahora ok, ahora lo que haremos será colocaremos este linterno y colocaremos la muestra en el telescopio. Si quiere puede apreciar. Sí, gracias. Bien, verás que aquí. Verás que habrá unos espacios un poco más claros, una tonalidad más clara. Bueno, esas tonalidades más claras son las células que tiene la levadura solamente que están teñidas de colorante. Si desean algunos profesores, ver, Pero sí se ve. Sí. Las tonalidades más claras son las células de la levadura. Pero bueno, este sería el final del experimento. Muchas gracias. Ahora sí, pueden por favor pasar a la sala número 3 del siglo XIX que trata sobre la vacuna. Pueden pasar.
Buenas tardes, mi nombre es Andrea Muñoz y según el médico y científico Henry Morton, Louis Pasteur no era un médico y tampoco un cirujano, pero era el único que sabía más de estos temas, ha dado a favor lo que es la medicina y la cirugía. También, cuyo trabajo buscó pues un tono más accesible a lo que es la microbiología. También, se vio pues los patógenos. Los patógenos se vieron mucho y eran causantes de muchas enfermedades. Ahora a continuación les presento al gran físico-químico Louis Pasteur. Hola, soy Louis Pasteur. Bienvenidos a nuestro museo y laboratorio. Nací el 27 de diciembre de 1822 en la localidad de Dole, en Francia. Me gustaba el arte, pero mi padre me decía que debía escoger una carrera. Así que entré al colegio y me gradué como bachillerato científico en 1842. ¿Sabe? A pesar de mis bajas notas en química, sentía que la química me iba a servir de algo para mi futuro. Así que seguí estudiando y me gradué como doctor físico-químico en 1847. En mi camino tuve la suerte de encontrarme a Joan Baptiste Dumas, que hizo estudios del nitrógeno y el vapor, y Antoine Ballard, que separó el bromo y lo colocó en la tabla periódica en 1826. Ellos tuvieron una parte importante en mi desarrollo. Y fui profesor de química en 1852. Allí conocí a mi esposa, Henri Lavand, y tuvimos 5 hijos, pero 3 murieron a causa de tifus. Y a partir de allí comencé a encaminar mis estudios para buscar una respuesta a las enfermedades. Decidí tomar los estudios de la microbiología de Antoine von Liverpool, que creó 240 lupas y los primeros microscopios para aumentar hasta 500 veces el tamaño de un objeto que era invisible al ojo humano. Yo creía que los microorganismos estaban en el aire, así que comencé a buscar una respuesta a mi teoría sobre los microorganismos que estaban en el aire. Decidí tomar 2 muestras de agua esterilizada. Una la dejé destapada y la otra la dejé tapada. La destapada se llenó nuevamente de microorganismos, pero la que estaba tapada se mantuvo pura. Y en 1856 fui coronado caballero de la Legión de Honor a mis 32 años de edad. Ahora les contaré en 1856 qué es la generación espontánea. La generación espontánea se enseña a Aristóteles, Isaac Newton y Descartes. Decían que los animales se reproducían de forma espontánea cuando la materia estaba en descomposición orgánica e inorgánica. Así que comencé a estudiar y descubrí que ciertos microorganismos causaban la fermentación y no era un proceso químico al 100%. Comencé a abrir líquidos para matar los microorganismos que causaban que los líquidos se dañaran, como el vino y la leche. Antes de finalizar, quiero mostrarles algo por lo cual todos ustedes me conocen. Esto que ven aquí es la bacteria del anthrax que logré derrotar. Y esta que ven aquí es un virus que no conocí y logré derrotar en la batalla, y es el virus de la rabia. Para finalizar, quiero decir una frase que escribí. Estoy convencido de que la ciencia y la paz triunfarán sobre la ignorancia y la guerra. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Jessy Norman y me gustaría hacer una pregunta a Monseñor Francés. ¿Cómo se interesa usted por el estudio de la microbiología? Gracias por tu pregunta. Me interesé en el estudio de la microbiología por un problema familiar, de mis hijos que murieron de tifus, y a partir de allí
me empecé a tener que integrarse a la microbiología para buscar unas respuestas a esas enfermedades y jugarlas. Ahora lo sé con mi compañero, el físico Santiago Guerrero. Muchas gracias, Marcial. Yo les voy a hablar del desarrollo de la vacuna antes de Luis Pasteur. La viruela fue una enfermedad mortal que causaba dolorosas ampollas en la piel. Antes de que existiera una vacuna contra esta enfermedad, más del 60% de las personas morían. A finales del siglo XVIII, el médico inglés Edward Jenner, de 1749 a 1823, ya había creado el primer fármaco inmunológico a partir del virus de la viruela bovina, por el cual recibió el motivo del nombre. Él observó que las mujeres que ordeñaban vacas parecían estar protegidas a la viruela, ya que ya habían pasado por esa enfermedad y ahora es mucho menos peligrosa. En 1976, Jenner hizo un experimento en un niño de 8 años llamado James Phillips, raspando su brazo con una llaga de la viruela bovina. También lo hizo con una mujer que ordeñaba vacas y después volvió a hacer el experimento, pero agregando otra pequeña cantidad de la viruela. Así él pudo comprobar que lo hizo inmune hacia la enfermedad, se podría decir. Así empezó la era de las vacunas. ¿A alguno le gustaría hacer alguna pregunta? Claro que sí. Buenas tardes, me llamo Yacir Hernández y quisiera preguntarle en qué consiste el experimento de Jenner. Buena pregunta. Ok, este experimento consiste en exponer a alguien ante una enfermedad similar pero más débil. A continuación, mi colega Zoe Ayala lo deja. Buenas tardes y bienvenidos. Hoy tendré el gusto de hablarles sobre el desarrollo de las vacunas en la era de Louis Pasteur. Louis Pasteur hizo grandes contribuciones en el mundo de las vacunas, utilizando el propio patógeno que causaba la enfermedad en los humanos. Si inyectaba el virus o la bacteria debilitada, esto causaba que el individuo se volviera inmune y no desarrollara la enfermedad. Louis Pasteur continuó utilizando este método en animales durante varios años. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué microorganismos utilizaron? Muchas gracias por tu pregunta. El primer microorganismo utilizado fue el de la cólera aviar Pasturella multocida. Una observación casual en el gallinero. Este descubrimiento fue gracias a la casualidad. En el año 1880, antes de irse de vacaciones, su asistente Charles Chamberlain dejó olvidado un cultivo que contenía la cólera aviar. Cuando regresó al cabo de un mes, se dio cuenta de que este cultivo se había debilitado, por lo que decidió inyectarlo en algunos pollos. Estos pollos presentaron una sintomatología leve y cuando fueron expuestos nuevamente al virus de la cólera, presentaron sintomatología leve y no enfermaron. Gracias a esto se hizo un descubrimiento histórico sobre cómo crear vacunas en un laboratorio. Muchísimas gracias y ahora los voy a dejar con mi colega, el microbiólogo Alexis Pasteur. Fue el anthrax, Bacillus anthracis. El 2 de junio de 1881, a los 59 años de edad, Pasteur hizo una demostración de la vacuna contra el anthrax en la granja de Polit-le-Foch en París. Se trata de la primera vez que se juzga la eficacia de una vacuna producida experimentalmente para atacar enfermedades infecciosas. El resultado fue claro. 25 carneros inyectados con la bacteria del anthrax sobrevivieron todos. 25 animales que no fueron inocunados con el diseño de esta vacuna habían muerto o estaban agonizando. A continuación, mi colega Ana Lucía. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre el tercer microorganismo utilizado por Louis Pasteur, que fue el virus de la rabia o raptovirus. En 1881 volcó su interés en el virus del raptovirus, conocida por ser una enfermedad terrible y mortal. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se descubrió la vacuna de la rabia? Muchas gracias por tu pregunta. De hecho, el 6 de julio de 1885, Pasteur aplicó la vacuna al pequeño Joseph Meister, de 9 años, quien yendo de camino al colegio se puso a morder un perro, el cual terminó atacándolo gravemente 14 veces. El perro lo hubiera devorado, si no hubiera sido por la llegada de un albañil que lo abatió con 2 barras de hierro. Pasteur había practicado el experimento en animales como perros, conejos y gallinas, pero nunca en seres humanos. Por lo tanto, el proceso estaba en pleno
procesos experimentales. Ayuda, señor Pasteur, mi hijo fue mordido por un perro con rabia. Espérenme, déjame buscar a mi colega, el doctor Gotter. Venga acá. Por lo tanto, Pasteur debería tomar una decisión muy importante, ya que no era médico de profesión ni su vacuna estaba lo suficientemente probada. Así que llamó al doctor Ranchet para que aplicara la vacuna, la cual duró 10 días con inyecciones diarias, gracias a las cuales el niño no desarrolló la enfermedad, abriendo así un nuevo mundo de posibilidades en el campo de la medicina. A continuación, los dejaré con mi compañero, el médico investigador científico Ismael Cheung. Hola, muy buenas a todos, bonjour a todos. A continuación vamos a hablar sobre, después de Pasteur, las vacunas. A comienzos de la modernidad se han creado diferentes tipos de métodos de vacunas. En eso podemos mencionar algunas. Sería el primero, la vacuna vivas atenuadas, que se trata de una forma de un gen debilitado. Entre esas categorías de vacunas entra la categoría de sarampión, la viruela y la varicela, entre otras vacunas. Otro método muy interesante también sería el método de las vacunas inactivas, que son creadas en un laboratorio, que pierden la capacidad de enfermar al individuo a la hora de ser inyectado o vacunado. Entre esas vacunas entra la hepatitis A, la rabia y la gripe. El siguiente método de vacuna sería el método muy interesante también, sería el método de subunidades, entre otras. Es una vacuna que utiliza partes específicas del microbio o del germen, que puede ser su azúcar, su proteína, su envoltura. Ejemplo de esas vacunas podría ser la vacuna de la hepatitis B, HPV, que sería el papiloma humano, y otras vacunas. También hay otra vacuna que es muy interesante, que sería la vacuna de toxoides, o más conocida la vacuna de toxinas, que utiliza una parte específica del germen que le trae sus toxinas para esa vacuna. En esas entra la difteria y el tétano. A raíz, lamentablemente, del COVID-19 se han creado nuevos métodos de vacuna, que sería el ARNG mensajera, que sería la Pfizer, que casi la mayoría aquí ha sido vacunado con ella, y la Moderna. También la siguiente sería el vector viral, que sería el Johnson Johnson, y el Protect-Seneca. La siguiente sería el método de la vacuna Novavax, o también conocida como subordinada proteica. Esas tres vacunas, ¿cuál sería su función o cómo funciona nuestro cuerpo? Nos inyectan o nos vacunan con un germen parecido al COVID-19, y a la hora de llegar al cuerpo, el cuerpo inmunológico crea como una prevención para ella. Para el día que lamentablemente, no esperemos que pase, llegue el COVID-19 o le dé el COVID-19 al individuo, no le dé tan fuerte y sea más fácil combatirla. Como hizo Pasteur, hizo un gran salto a la fe con el pequeño Joseph, que fue vacunado. Nuestros científicos y médicos en los laboratorios también hicieron un gran salto a la humanidad, porque normalmente las vacunas tienen un tiempo de protocolo y experimentos con los animales antes de poder ser llevados a los seres humanos, pero tuvieron que llevarlo a quitarle un poquito, restar el tiempo para poder ser vacunados en nosotros mismos, lamentablemente, pero nos ha ayudado a salir de la cuarentena que tuvimos 2 a 3 años aproximados en ella. Hoy en día los médicos y los científicos están viendo cuál de esas 3 vacunas antes mencionadas sería la mejor para un futuro. ¿Alguna pregunta? Muy buenas tardes, me presento, soy Sofía Arango y le tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué es importante vacunarse? Es muy interesante su pregunta. Es importante vacunarse por ciertas razones. Nos ayudan a prevenir de infecciones mortales y infecciosas a largo y a corto plazo, y nos ayuda a tener una vida saludable. A continuación, o para concluir, lo voy a dejar con el físico Pasteur. Para finalizar nuestra presentación, los invitamos a que pasen a nuestro laboratorio y vean en nuestro microscopio las muestras de los microorganismos que hemos utilizado en nuestros experimentos cada uno. Gracias. Merci a todos. Muchas gracias.